Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 61, La impactante verdad. El entrenamiento preciso de un instructor de 57 años y, Fa. El bosque estaba envuelto en niebla a primera hora de la mañana. Gon y Killua, animados por Visiji, ya habían completado 3 horas de entrenamiento básico de En. El sudor empapaba sus ropas y sus brazos temblaban levemente por la continua condensación de Nen, pero Visiji, encaramado en una rama, seguía impaciente, demasiado lento. La estabilidad de tu En ni siquiera está a un nivel básico. A este paso, ¿cuándo aprenderás, Atsu? La rabia bajo el exterior infantil, la revelación de la verdadera forma. Durante un descanso, Killua se apoyó en el tronco de un árbol, secándose el sudor, y observó la pequeña figura de Visiji saltar entre las ramas, sin poder resistirse a susurrarle a Gon: parece incluso más joven que nosotros, pero su temperamento es peor que el de una vieja bruja. Apenas hubo hablado cuando una mirada gélida se fijó instantáneamente en él. La figura de Visiji se congeló en su lugar, el aire a su alrededor aparentemente se congeló instantáneamente y su rostro normalmente lindo ahora estaba cubierto de escarcha. ¿A quién llamas vieja bruja? Bajó la voz, un marcado contraste con su tono claro habitual. A Killua se le encogió el corazón. Justo cuando estaba a punto de explicar, Visiji apareció frente a él como un rayo. Parece que aún no has resuelto tu situación. Un destello de ira brilló en sus ojos y un poderoso aura Nen estalló sin reservas. A diferencia de cuando derrotó fácilmente a Benod, este Nen era más pesado, más opresivo, lo que hizo que Gon y Killua lucharan instantáneamente para respirar, como si fueran aplastados por una roca invisible. Ocurrió algo aún más sorprendente, el pequeño cuerpo de Visiji comenzó a cambiar en medio del creciente Nen. Los huesos se estiraron, los músculos se definieron, sus rizos dorados perdieron su infantilismo y poco a poco emergió un rostro maduro y afilado. Unos segundos después, la adolescente se transformó en una mujer de mediana edad alta y capaz, su mirada llena de una autoridad que hizo que los dos chicos no se atrevieran a mirarla a los ojos. Esto es, Gon estaba demasiado aturdido para hablar, completamente incapaz de relacionar a la persona frente a él con la chica de cabello dorado de hace unos momentos. Killua también se deshizo de todo su desprecio, con sudor frío corriendo por su espalda. Este nivel de poder sería por mucho su imaginación. Visiji flexionó los dedos, con una fría sonrisa en los labios mientras decía: recuerden esto, mocosos. Me llamo Visiji y tengo 57 años. Su Nen se desvaneció ligeramente, pero su apariencia no volvió a la de una niña. Mi habilidad Nen no solo mejora el combate, sino que a través del control preciso de Atsu, puedo alterar la actividad celular. Mantener una forma aniñada es meramente por conveniencia de movimiento. Caminó frente a ellos, con la mirada baja. ¿Aún creen que soy una niña pequeña que no ha crecido? En el mundo de la habilidad Nen, la apariencia y la edad nunca son el estándar de fuerza. La formación básica de Atsu, las estrictas exigencias de precisión. El impacto de su verdadera forma corrigió por completo las actitudes de Gon y Killua. Cuando Visiji volvió a su forma de niña, ninguno de los dos se atrevió a aflojar en lo más mínimo. El próximo objetivo es Atsu. El tono de Visiji volvió a la seriedad, señalando una pila de rocas no muy lejos. Tu uso anterior del Nen era demasiado burdo, como aplastar una hormiga con un mazo, un desperdicio de energía, ineficiente. Tomó una piedra del tamaño de un puño, y Nen se condensó en una pequeña mota de luz en la punta de su dedo. Observa atentamente. Con un movimiento de su dedo, la mota de luz golpeó con precisión una grieta en la superficie de la roca. Con un crack, la roca se hizo añicos desde dentro, dejando solo una leve hendidura en la superficie. Esta es la precisión del Atsu, usar la menor cantidad de Nen para lograr el mayor efecto. Gon y Killua de repente entendieron. Sus anteriores, piedra, papel, tijera y palma relámpago dependían de grandes ráfagas de Nen, pero nunca habían pensado en controlar el flujo de Nen. Visiji les arrojó a cada uno 10 rocas de diferentes tamaños. La tarea de hoy, usar Atsu para romper cada roca, pero sin dañar el césped y los árboles circundantes. El punto de fractura de cada roca debe ser su centro. Si se desvía más de 1 centímetro, se vuelve a empezar. Esta exigencia era casi imposible, pues requería no solo un control preciso de la producción de Nen, sino también anticipar la estructura de la roca. Gon intentó condensar su Nen, la luz blanca de su puño parpadeaba erráticamente. Tan pronto como su Nen tocó la roca, esta explotó, no solo rompiéndola sino también esparciendo las hojas caídas circundantes. Inaceptable, resonó inmediatamente la voz de Visiji. El tipo de mejora no se trata solo de fuerza bruta, la clave de Atsu es dejar que el Nen se infiltre, en lugar de colisionar. La situación de Killua era un poco mejor, la corriente eléctrica se condensó en una fina forma de aguja y golpeó la roca,
pero debido al nen inestable, solo dejó una marca de quemadura en la superficie. La ventaja del tipo transmutación es la manipulación de la forma, su corriente eléctrica está demasiado dispersa, no lo suficientemente concentrada, señaló Visiji sin piedad. Inténtalo de nuevo hasta que puedas hacer que la corriente eléctrica siga las vetas de la roca hasta su centro. Día tras día de trabajo duro, crecimiento en los fundamentos. En los días siguientes, el sonido de las rocas rompiéndose resonó diariamente en el bosque. Visiji, como el capataz más estricto, observó su entrenamiento en cada paso del camino. Gon necesitaba superar la inercia del tipo mejora del poder primero y aprender a dejar que el nen se infiltrara precisamente como el flujo de agua, Killua. Tenía que controlar la difusión de su corriente eléctrica de tipo transmutación, comprimiendo la energía violenta en un arma afilada controlable. Visiji lanzaría repentinamente ataques sorpresa durante su entrenamiento, usando Nen para interferir con su flujo de Nen, obligándolos a mantener la estabilidad de Atsu en medio del caos. También les hacía romper piedras en el aire mientras se movían a gran velocidad, entrenando su control preciso en situaciones dinámicas. Cada vez que alguien se relajaba o intentaba tomar atajos, Visiji lo recibía con los pocos ceremoniosos golpes Nen. Una semana después, Gon finalmente pudo hacer que su nen estallara precisamente desde el centro de la roca, los pedazos destrozados quedaron perfectamente esparcidos en su lugar, la hierba y los árboles circundantes resultaron ilesos. La corriente eléctrica de Killua también podría condensarse en una forma tan fina como un cabello, trazando las venas de la roca y desintegrándola desde adentro. Apenas aprobé, dijo Visiji, con un extraño indicio de aprobación en su rostro mientras miraba los resultados. Recuerda, la precisión de Atsu determina tu resistencia y eficiencia en el combate. Las personas verdaderamente fuertes nunca desperdician energía innecesariamente. Bajo el sol poniente, Gon y Killua se sentaron en el césped, mirando el nen condensado en sus palmas. La luz blanca de Gon ya no era deslumbrante, sino que contenía un poder penetrante condensado. La corriente eléctrica de Killua ya no era violenta, transformándose en una fina línea azul estable. Sabían que este entrenamiento especial básico aparentemente tedioso les estaba abriendo la puerta a la verdadera habilidad Nen. Visiji observó su progreso con una sutil sonrisa en sus labios. Detrás de su verdadera edad de 57 años estaba su profunda comprensión de la habilidad Nen, y estos dos mocosos, que una vez la habían subestimado, finalmente entendieron una verdad a través de un entrenamiento riguroso, la verdadera fuerza comienza con la reverencia y el refinamiento de los fundamentos. Su viaje de crecimiento de la habilidad Nen acababa de comenzar. 62. Entrenamiento de combate real. La prueba de concentración y absolutismo en el campo de tiro real. El claro del bosque a primera hora de la mañana estaba dividido en dos mitades, en un lado estaban las tensas figuras de Gon y Killua, y en el otro estaba Ben-Hod, atado a una estaca de madera por los hilos Nen de Visiji. Su rostro estaba lleno de desgana y rabia, pero con su habilidad Nen suprimida, no podía liberarse, obligado a servir como un muñeco de entrenamiento viviente para los dos, soportando repetidos ataques de prueba. Visiji estaba de pie al borde del claro, jugando con una piedra en su mano, su mirada aguda como la de un águila. Recuerda las reglas, usa, yo, y, setsu, para responder a los ataques, no lesiones puntos vitales. La clave es el control de precisión. Intuición del tipo de mejora, explosión, yo, de Gon. Comienza, ordenó Visiji. Un brillo feroz brilló en los ojos de Ben-Hod, a pesar de que su habilidad Nen estaba suprimida, los instintos de su cuerpo de tipo mejora aún no hacían ejercer fuerza, su puño silbaba mientras se balanceaba hacia Gon. Claramente no pensaba muy bien en estos dos niños a quienes había aplastado fácilmente antes, solo quería aprovechar una oportunidad para contraatacar. Gon respiró profundamente, descartando su hábito anterior de confiar en la fuerza bruta, y concentró su habilidad Nen en su puño derecho. Esta fue la aplicación de yo. No enfrentó el ataque de frente, en cambio, confiando en su intuición de tipo mejora, en el instante en que el puño de Ben-Hod estaba a punto de aterrizar, giró ligeramente su muñeca, haciendo que su puño fallara precisamente los nudillos de Ben-Hod por media pulgada, solo haciendo contacto con su antebrazo. ¡Oh! La habilidad Nen de Gon estalló en el momento del contacto, no un impacto salvaje e indiscriminado, sino una línea de fuerza finamente condensada, que penetró a lo largo de las fibras musculares del brazo de Ben-Hod. Ben-Hod sintió un entumecimiento. En su brazo, su trayectoria de ataque cambió instantáneamente y su puño rozó el hombro de Gon, fallando su objetivo y golpeando fuertemente la estaca de madera detrás de él. No está mal, has aprendido a redirigir la fuerza. La voz de Visiji sonó en el momento justo, aunque con un dejo de crítica, pero el estallido de yo fue demasiado abrupto. La salida de la habilidad Nen fue como una flecha con una cuerda rota, careciendo por completo de conexión posterior. Si esto fuera un combate real, ya habrías expuesto una debilidad.
Gon asintió, ajustó su respiración y tomó su postura nuevamente. Esta vez, intentó mantener una salida estable de la habilidad Nen, yo, primero usando la habilidad Nen suave para desviar la fuerza en el momento del contacto, luego contraatacando con un impacto condensado. Cuando su puño chocó con el brazo de Ben-Nod, ya no fue un estruendo resonante, sino un golpe sordo, y el cuerpo de Ben-Nod se balanceó visiblemente, con una pizca de sorpresa en sus ojos. Velocidad del tipo de transmutación, ocultación, Setsu, de Killua. Cuando fue el turno de Killua, no enfrentó el ataque de frente como Gon, en cambio, golpeó ligeramente sus pies, su cuerpo se deslizó instantáneamente varios metros. Esta fue la aplicación de Setsu, donde redujo sus propias fluctuaciones de habilidad Nen al mínimo, como una sombra que se fusiona en el aire. Ben-Nod miró a su alrededor, incapaz de precisar su ubicación por un momento, y sus ataques de tipo mejora perdieron su objetivo, pareciendo particularmente torpes. ¿No me encuentras? La voz de Killua llegó desde detrás de Ben-Nod, con un dejo de astucia. Justo cuando Ben-Nod de repente se giró y agitó su puño, Killua ya había activado Setsu. Nuevamente, las fluctuaciones de su habilidad Nen desaparecieron por completo, su cuerpo se movió como un fantasma hacia un lado, mientras simultáneamente concentraba yo en su pierna, dando una feroz patada al costado de la rodilla de Ben-Nod. ¡Uf! El centro de gravedad de Ben-Nod se desplazó y tropezó, casi cayéndose. Killua aprovechó la oportunidad para retirarse, creando una distancia segura, sus movimientos fluidos y elegantes. Tu velocidad es decente, pero tu ocultamiento, Setsu, no es lo suficientemente completo. Visiji arrojó una piedra, golpeando con precisión la espalda de Killua. La habilidad Nen de tu tobillo se filtró cuando giraste. Aunque débil, para un usuario experimentado de la habilidad Nen, es suficiente para predecir tu trayectoria. Killua le tocó la espalda, sumido en sus pensamientos. Reajustó su respiración, cubriendo cada detalle de su cuerpo con Setsu, incluso controlando al extremo la electricidad en las yemas de sus dedos. Cuando atacó de nuevo, su figura casi se fusionó con las sombras del bosque, solo liberando instantáneamente Setsu, cuando su pie estaba a punto de golpear a Ben-Nod, usando la explosión mejorada de yo, para completar el contraataque, sin una sola fluctuación superflua de la habilidad Nen durante todo el proceso. El arte del control, la doble molienda de la habilidad y la mentalidad del Nen. La formación práctica duró un día entero. Ben-Nod pasó gradualmente del desdén inicial a la solemnidad. El progreso de los dos niños fue asombrosamente rápido. El yo de Gon evolucionó de ráfagas de fuerza bruta a una liberación controlada, sus golpes siempre aterrizando precisamente en sus puntos débilmente defendidos. El Setsu de Killua se volvió cada vez más encubierto, varias veces sintió claramente al oponente a su izquierda, solo para girar y encontrar que el ataque venía de su derecha. La combinación de velocidad y predicción lo dejó luchando para hacer frente. Visiji supervisó todo el proceso, sin parar de criticar. Gon, el alcance del yo es demasiado limitado, no basta con concentrarlo solo en el puño, necesitas aprender a coordinar el movimiento de la habilidad Nen con todo el cuerpo. Killua, el Setsu, no es solo ocultación, debes mantenerte alerta del enemigo mientras estás oculto, de lo contrario es solo evasión a ciegas. Sus palabras eran como un látigo que castigaba cada uno de sus errores, pero también profundizaba su comprensión del Nen. Cuando se puso el sol, Ben-Nod estaba dolorido por todas partes, casi sin fuerzas ni para levantar los brazos. Gon y Killua también cayeron al suelo, empapados en sudor, pero sus ojos estaban más brillantes que nunca. Finalmente entendieron lo que Visiji quería decir con técnica. Nen no era energía liberada por instinto, sino una herramienta que requería un control extremo. El flujo de cada parte de la habilidad Nen, el momento de cada explosión, determinaba el resultado de una batalla. Visiji liberó a Ben-Nod de sus ataduras, observó su desaliñada figura mientras se iba, luego se giró hacia los dos y dijo, el objetivo de hoy no era derrotarlo, sino aprender, control. Yo y Setsu son técnicas fundamentales de la habilidad Nen. Si ni siquiera puedes dominarlas, ¿cómo desarrollarás tu Atsu único más adelante? Gon apretó el puño, sintiendo la habilidad Nen residual en su palma. Ya no era un poder salvaje, sino una agudeza que podía controlarse libremente. Killua movió su tobillo, experimentando la sensación de ocultamiento y control que traía Setsu. Este combate práctico, utilizando un objetivo vivo, no solo perfeccionó la precisión de su habilidad Nen, sino que también les enseñó a mantener la calma y el juicio en la batalla. En el crepúsculo del bosque, Visiji observó el crecimiento de los dos niños con un destello de satisfacción en sus ojos. El riguroso entrenamiento especial no fue en vano. El camino de la habilidad Nen perteneciente a Gon y Killua estaba pasando del control básico a una nueva etapa de dominio del combate, y Atsu más poderosos habían comenzado a brotar silenciosamente durante este arduo entrenamiento. 63. La codicia de la brigada.
La grieta entre la realidad y el juego. En un almacén desierto de Ciudad Meteoro, la luz de una pantalla electrónica iluminó los rostros de los miembros de Generaiden. Los dedos de Sanark volaron sobre el teclado, y la pantalla mostró los datos del juego de Grid Island, las guías de los jugadores y los mapas satelitales, con densos informes de análisis que cubrían el escritorio. Croyo estaba sentado en las sombras, con las yemas de sus dedos golpeando suavemente la página de un libro y la mirada fija en el contorno de la isla en la esquina de la pantalla. «Mira aquí», dijo Sanark, sacando un video de introducción del terreno del sitio web oficial del juego. Había marcado cada fotograma del video, el ángulo de la luz del sol filtrándose a través del bosque, la frecuencia de las olas rompiendo contra las rocas e incluso el balanceo de las plantas con el viento. Estos detalles son demasiado realistas, un programa virtual no podría simular este nivel de precisión, a menos que provengan de la realidad, explicó. Cambió de pantalla y apareció otro conjunto de datos. Este es el análisis de residuos de la habilidad NEN de la última invasión fallida de Phaeton y Pinks. Dijeron que la barrera espacial de Razer los repelía, y esa sensación de repulsión es completamente consistente con el desplazamiento coordinado de las habilidades NEN basadas en el espacio. Sanark se subió las gafas y sus ojos brillaban de emoción. Aún más interesante es esto. Aparecieron dos mapas superpuestos en la pantalla, uno era el mapa del juego de Grid Island y el otro era un escaneo satelital de un área marina sin marcar en el mundo real. Los contornos del terreno, las cadenas montañosas e incluso la distribución de accidentes geográficos únicos mostraron una superposición del 90%. Esta isla existe en la realidad, pero ha sido borrada deliberadamente de los mapas, dijo Sanark con seguridad. Grid Island no es un juego virtual en absoluto. Es un dominio del mundo real, construido con la habilidad NEN. Croyo levantó la vista, con un destello de interés en sus ojos. ¿Quieres decir que lo que los jugadores llaman iniciar sesión en realidad significa ser teletransportado a esta isla? Exactamente, asintió Sanark. La consola de juegos es el medio de teletransportación de la habilidad NEN, y los privilegios de administrador de Razer son esencialmente una barrera de habilidad NEN que protege la isla. Esta conclusión electrizó instantáneamente a los miembros de la Club Fantasma en el almacén. Phaeton se humedeció los labios y una tenue llama se encendió en la punta de sus dedos, evitar las restricciones del juego y colarte directamente desde la realidad. Pinks también se frotó las manos, de esa manera, podemos evitar la barrera de ese viejo de frente. Croyo cerró su libro y se puso de pie. Sanark, elabora un plan detallado. Déjamelo a mí, dijo Sanark inmediatamente y buscó los datos de latitud y longitud de la isla. Primero, necesitamos confirmar las coordenadas precisas. Machi y Nobunaga se infiltrarán en la zona marítima cercana para investigar, evitando a los equipos de patrulla oficiales. Miró a Cortopi. ¿Puede tú, mano izquierda de Dios, mano derecha del diablo, replicar la función de teletransportación de la consola de juegos? Cortopi asintió, levantando su mano izquierda. Mientras pueda tocar una muestra de la consola, puedo replicar un medio temporal, pero la precisión podría no ser lo suficientemente estable. Ya es suficiente, añadió Sanark. La aspiradora de habilidad NEN de Shizuku será responsable de despejar la habilidad NEN defensiva en el borde de la barrera, abriendo un espacio para la teletransportación. Phaeton frunció el ceño. La fuerza de Razer no es débil, ¿entrar sigilosamente lo alertará? Croyo negó con la cabeza. Nuestro objetivo es el exorcista, no enredarnos con el administrador. Primero nos infiltraremos en el perímetro exterior de la isla, confirmaremos la ubicación del exorcista y luego actuaremos. Su mirada recorrió a todos, su tono frío. Recuerden, no alarmen a los jugadores dentro del juego, especialmente a Gon y Killua, antes de que encontremos al exorcista. El plan se desarrolló rápidamente. Machi y Nobunaga se disfrazaron de pescadores y pilotaron un barco pesquero hacia la zona marítima objetivo. Cortopi obtuvo una muestra de la consola Grid Island a través del mercado negro y comenzó a replicar el medio de teletransportación. Shizuku ajustó su aspiradora, asegurándose de que pudiera absorber con precisión la energía de la barrera de la habilidad NEN. Sanark permaneció en la retaguardia, monitoreando la dinámica de la isla vía satélite y ajustando el plan según fuera necesario. La sombra de la Brigada Fantasma se extendía silenciosamente a lo largo del límite entre la realidad y el juego, y una gran red que apuntaba a Grid Island se estaba cerrando en secreto. Mientras tanto, en el bosque de Grid Island, Gon, Killua y Visiji se dirigían hacia Masadora, una ciudad importante en el juego. La luz del sol se filtraba a través de las hojas y caía sobre el trío. Gon hojeó con entusiasmo su manual de cazador. Masadora tiene un mercado de intercambio de cartas. Podemos intercambiarlos por piedra de fuego y capa de agua, allí. Killua pateó una piedra junto al camino, una tenue electricidad titilaba en la punta de sus dedos. Visiji, cuando lleguemos a Masadora,
¿podrías enseñarnos técnicas de habilidad Nen más poderosas? Como tu habilidad de transformación. Visiji le dio un golpecito en la cabeza. Primero, practica, yo, y, Setsu, hasta que puedas usarlos libremente. Si tu base no es sólida, todas las técnicas del mundo son solo para lucirse. Los tres charlaron y rieron, completamente inconscientes de las corrientes subterráneas del mundo real. No sabían que el plan de infiltración de la tropa fantasma había entrado en su etapa final. No sabían que los exploradores de la tropa fantasma podrían haberse infiltrado ya en el mercado de intercambio de cartas de Masadora. Y ciertamente no sabían que cada paso que daban en el juego podía ser rastreado por sus enemigos del mundo real. A medida que se acercaban a Masadora, el contorno de la ciudad apareció en la distancia, una ciudad fantástica con torres que perforaban el cielo, calles bulliciosas llenas de varios jugadores y el aire impregnado de una mezcla de habilidad Nen y magia. Gon observó el animado pueblo con los ojos brillantes de anticipación. Por fin llegamos. Vamos a coleccionar cartas. Visiji, sin embargo, se detuvo de repente, su percepción de la habilidad Nen se extendió a su alrededor, sus cejas ligeramente fruncidas. Algo es extraño. Parece haber una fluctuación desconocida de la habilidad Nen en el aire, muy débil, pero no pertenece a un jugador. Ella negó con la cabeza, atribuyéndolo a una ilusión. Probablemente sea solo mi imaginación. Vamos. Ella no se dio cuenta de que en un gran árbol en el borde de la ciudad, una hoja caía silenciosamente. Era una marca de hilo Nen dejada por Machi, transmitiendo su información de ubicación en tiempo real a Zanark en el mundo real. En la pantalla del almacén, estaban claramente marcadas las figuras de Gon y sus dos compañeros entrando en Masadora. Los labios de Zanark se curvaron en una leve sonrisa mientras le decía a Croyo: los objetivos han entrado en la ciudad central y también se ha encontrado el punto débil en la barrera de la isla. Podemos iniciar la operación de infiltración en cualquier momento. Croyo se puso de pie, su gabardina negra ondeando al viento. Notifiquen a todos, prepárense para entrar a la isla Grid. La frontera entre la realidad y el juego estaba a punto de romperse, y el plan de invasión de la tropa fantasma se lanzó oficialmente. Mientras tanto, Gon y Killua, inmersos en la alegría de coleccionar cartas, no sabían que una enorme crisis, siguiendo los pasos de la brigada fantasma, había envuelto silenciosamente a esta isla construida con la habilidad Nen. 64. El juicio ante Masadora. El monstruo tuerto y el arte del combate. Cabello. El camino forestal que conducía a Masadora se fue ensanchando poco a poco y las lejanas torres resplandecientes brillaban bajo la luz del sol. Gon se adelantó, agitando frutas silvestres recién recogidas. Visiji, ¿de verdad tiene pluma relámpago el mercado de cartas de Masadora? Killua dijo que ese es el material clave para crear la carta de tipo mejora, velocidad divina. Killua lo siguió, poniendo los ojos en blanco con impotencia. Dije que es solo un rumor, no saques conclusiones precipitadas. Visiji caminó en el medio, ajustando el dobladillo de su vestido rosa, y recordó: Masadora es una ciudad central en el juego, hay más jugadores y las reglas son más complejas. No hables con desconocidos al azar, especialmente con aquellos que venden cartas raras. 9 de cada 10 veces, es una trampa. Emboscada del monstruo de un ojo, aura inquietante y preparación para la batalla. Apenas había terminado de hablar cuando de repente el suelo tembló violentamente. Los arbustos que había delante se abrieron con un fuerte boos, y un enorme monstruo tuerto apareció en medio del camino. Medía casi 5 metros de alto y su piel estaba cubierta de escamas de color negro grisáceo. Lo más aterrador era el único ojo rojo brillante en su frente, fijo en los tres, que exudaba una fluctuación de habilidad Nen sofocante y espeluznante. Es una bestia Nen de rango A, abominación de un ojo. La expresión de Visiji se volvió seria al instante. Es conocido por su alta precisión de ataque, su debilidad es su único ojo, pero su defensa es extremadamente fuerte. Gon y Killua entraron en modo batalla casi simultáneamente. El puño de Gon recogió la luz blanca de Gyo, y su habilidad Nen de tipo mejora hizo que sus ojos se agudizaran. Killua se encorvó, bajando su centro de gravedad. La electricidad crepitaba en la punta de sus dedos, y la técnica de sigilo Setsu hizo que las fluctuaciones de su habilidad Nen casi desaparecieran, listo para lanzar un ataque sorpresa en cualquier momento. El monstruo tuerto dejó escapar un rugido bajo, la luz roja de su único ojo se encendió y un rayo de habilidad Nen negro se disparó repentinamente hacia Gon. Fue tan rápido que Gon no tuvo tiempo de esquivarlo. ¡Cuidado! Killua estaba a punto de correr y empujarlo, pero Visiji lo detuvo. No se muevan. La voz de Visiji era increíblemente tranquila, negó con la cabeza hacia ambos, indicándoles que no actuaran precipitadamente. Golpe preciso, la aplicación del Atsu, por parte de Visiji. En el momento en que el rayo negro estaba a punto de golpear a Gon, Visiji se movió.
Ella permaneció de pie tranquilamente, sus manos formando sellos complejos a una velocidad increíblemente rápida, y la habilidad Nen se reunió en un deslumbrante punto de luz dorada en sus palmas. A diferencia de la habilidad Nen manifestada externamente de Gon y Killua, su habilidad Nen estaba extremadamente condensada, casi sin fugas visibles. Técnica Nen, palma de piedra aplastante, gritó Visiji, empujando sus palmas hacia adelante con fuerza. El punto de luz dorado se transformó instantáneamente en un proyectil de habilidad Nen tangible, que emitía un agudo silbido y que chocó con precisión con el rayo negro disparado por el monstruo de un solo ojo. En el momento en que las dos habilidades Nen chocaron, el rayo negro se derritió como hielo y nieve, mientras que el proyectil dorado de la habilidad Nen permaneció intacto y continuó volando hacia la frente del monstruo de un solo ojo. ¡Ay! El proyectil dorado golpeó de lleno el ojo rojo brillante del monstruo tuerto, emitiendo un crujido crujiente. La luz roja del monstruo tuerto se atenuó instantáneamente, rugió de dolor, su enorme cuerpo se sacudió violentamente, los músculos debajo de sus escamas se contrajeron locamente y, finalmente, con un boom, se estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo. Todo. El proceso tomó menos de 10 segundos. Gon y Killua se quedaron atónitos, con la boca abierta, la feroz lucha que habían anticipado no sucedió, Visiji había resuelto a la aparentemente formidable bestia Nen de rango A con un solo golpe. Esto es demasiado fuerte, murmuró Gon, entendiendo finalmente lo que Visiji quería decir con control de la habilidad Nen. Killua también retrajo su electricidad, sus ojos llenos de sorpresa, su habilidad Nen no fue desperdiciada en absoluto, golpeó con precisión la debilidad. Perspectivas del combate, evaluación de debilidades y control de habilidades de los Nen. Visiji aplaudió, caminó hacia el cadáver del monstruo tuerto y le dio una patada en el ojo, ¿lo ves? Esta es la aplicación práctica de Atsu, no se trata de quien tiene una habilidad Nen más fuerte, sino de quien puede hacer que su habilidad Nen dé en el blanco. Ella se giró para encarar a los dos, un pequeño punto de luz de la habilidad Nen se reunió en su palma nuevamente, el rayo de la habilidad Nen del monstruo tuerto necesita acumular poder a través de su ojo, y cuando la luz roja es más brillante, es cuando su defensa es más débil. Justo ahora, no solo controlé con precisión la salida de la habilidad Nen, sino que también calculé la trayectoria de su rayo, lo que permitió que mi habilidad Nen cancelara exactamente su ataque al colisionar mientras conservaba suficiente poder para golpear la debilidad. Gon de repente comprendió, ¿entonces nos dijiste que no actuáramos antes porque estabas observando su debilidad y patrones de ataque? Exactamente. Visiji asintió, el combate no se trata solo de precipitarse ciegamente, el primer paso es la observación, el segundo es el juicio y el tercero es la acción. Ustedes dos solo estaban pensando en atacar ahora, pero ¿no notaron que cada vez que disparaba un rayo, la luz roja en su ojo destellaba 3 veces? Esa es su apertura. Killua recordó los detalles de antes, de hecho, fue como dijo Visiji. Pero en ese momento, solo estaba pensando en un contraataque rápido e ignoró por completo estas piezas cruciales de información. La aplicación de la habilidad Nen es como esculpir. El tono de Visiji se suavizó, el tipo de mejora es el cincel, el tipo de transmutación es el cuchillo de trinchar y el control de Atsu es tu toque. Con la misma piedra algunos pueden esculpir una obra de arte, mientras que otros simplemente la harán pedazos, ahí está la diferencia. Ella observó sus expresiones pensativas y agregó, cuando regreses, escribe un informe sobre la batalla de hoy, centrándote en analizar los patrones de ataque del monstruo de un solo ojo y el momento de la salida de mi habilidad Nen. A partir de mañana, su entrenamiento, Atsu, incluirá un ejercicio de predicción de debilidades. Cuando se puso el sol, los tres continuaron hacia Masa Dora. Los pasos de Gon y Killua eran más firmes que antes, y la imagen del único golpe de Visiji se repetía repetidamente en sus mentes. Finalmente entendieron que el poder de la habilidad Nen no solo residía en su magnitud, sino también en observar los detalles, juzgar las debilidades y controlar con precisión cada bit de la habilidad Nen. La ciudad de Masa Dora ya estaba cerca, y esta pequeña prueba práctica había plantado las semillas del crecimiento para su próxima aventura urbana. El arte de la habilidad Nen esperaba que lo estudiaran y practicaran continuamente en su futuro viaje. 65. La sombra de Masa Dora. El pánico y la determinación del terrorista. Las puertas de la ciudad de Masa Dora se alzaban bajo el sol poniente. Las puertas de piedra, que deberían haber estado talladas con motivos ornamentales, ahora estaban cubiertas de arañazos desordenados, como si hubieran sido causadas por multitudes que huían a toda prisa. Gon, Killua y Visiji cruzaron las puertas, pero en lugar de la bulliciosa prosperidad que imaginaban, se encontraron con un silencio sepulcral, las anchas calles estaban vacías, salvo por el viento que soplaba a través de los carteles de las tiendas vacías, produciendo un crujido que era inquietantemente inquietante. El pánico del pueblo fantasma, la melodía de la vida de Bammer.
¿Es más Adora? Gon miró las puertas de la tienda, cerradas herméticamente, con el rostro lleno de confusión. ¿Por qué no hay ni un alma? La electricidad de Killua titiló débilmente en la punta de sus dedos mientras examinaba atentamente su entorno. Algo anda mal. Hay fluctuaciones residuales de la habilidad Nen en el aire, muy caótico, como si hubiera ocurrido una pelea. Caminaron por la calle principal y finalmente vieron una figura en una tienda de comestibles entreabierta. El comerciante, un hombre de mediana edad con una espesa barba, estaba acurrucado detrás del mostrador, mirando nerviosamente hacia la puerta y agarrando firmemente una tarjeta en su mano. Disculpe. Gon estaba a punto de preguntar, pero el tendero se levantó de un salto como un conejo asustado, agitando las manos frenéticamente. No se acerque. ¿Quién es usted? ¿Lo envió él? Él. Visigi dio un paso al frente, con un tono suave pero tranquilizador. Somos jugadores y estamos aquí para coleccionar cartas, y acabamos de llegar a Masa Dora. Queríamos preguntar qué pasó aquí. El tendero los observó atentamente durante un rato y, al ver que ninguno de los tres tenía malas intenciones, bajó la voz. Es el bombardero. Ese loco llamado Gansu. Al mencionar el nombre de Gansu, la voz del comerciante comenzó a temblar. Tiene una aterradora habilidad Nen llamada Melodía de la Vida, que puede implantar bombas en tu cuerpo sin que te des cuenta. Mientras siga tocando esa maldita melodía en el mundo real, las bombas del juego explotarán. Una docena de jugadores ya han muerto a manos suyas. Ahora todos se esconden en sus casas, con miedo de salir, y las tiendas no se atreven a abrir por miedo a que los ataque. Gon y Killua intercambiaron miradas, ambos viendo ira en los ojos del otro. Es demasiado. Gon apretó los puños, y su habilidad Nen de tipo mejora aumentó inconscientemente. Matar gente con métodos tan despreciables es imperdonable. Los ojos de Killua también se enfriaron. Tenemos que detenerlo, de lo contrario todos en esta ciudad estarán muertos de miedo. Una habilidad complicada, la germinación de un plan y la determinación. Después de salir de la tienda general, los tres encontraron un rincón apartado para discutir. Visigi se apoyó contra la pared, sus dedos golpeando ligeramente su barbilla. La habilidad Nen de Gansu, Melodía de la Vida, según la descripción, es probablemente un tipo de manipulación o tipo de emisión, centrándose en la implantación silenciosa y la activación remota. El aspecto más problemático de esta habilidad es la incapacidad de predecir el momento del ataque, y no conocemos sus condiciones de implantación. ¿Condiciones de implantación?, preguntó Gon, desconcertado. Así es como introduce las bombas en los cuerpos de otras personas, explicó Visigi. ¿Requiere contacto físico? ¿O a través del sonido? ¿O de la vista? Si no lo averiguamos, nuestras acciones precipitadas solo resultarán en que también nos implanten bombas. Killua analizó. Life's Melody. El nombre incluye melody, así que podría estar relacionado con el sonido. Por ejemplo, el sonido de su voz o una frecuencia específica. Recordó que el comerciante mencionó tocar una melodía para provocar la explosión. El método de activación es música del mundo real, lo que indica que su habilidad Nen podría estar vinculada a la realidad, trascendiendo la barrera entre el juego y la realidad. Esta especulación hizo que la atmósfera fuera aún más pesada. Visigi asintió. Esto lo complica aún más. Las habilidades Nen comunes solo funcionan dentro del juego, pero su habilidad puede conectarse con la realidad, lo que sugiere que tiene un profundo conocimiento del dominio de las habilidades Nen de Greed Allen, e incluso podría estar conectado con los desarrolladores del juego. Gon, sin embargo, no se rindió, sus ojos brillaban con firme resolución. No importa cuán astuta sea su habilidad, tenemos que detenerlo. No podemos simplemente verlo seguir dañando a otros. Killua también asintió en acuerdo. Exactamente, incluso si es solo para recolectar cartas de forma segura, tenemos que deshacernos de este problema. Visigi observó sus ojos decididos, con una sonrisa de alivio en los labios. Tener determinación es bueno, pero no sean impulsivos. Primero debemos encontrar el paradero de Gansu, analizar sus condiciones de implantación y patrones de activación, y luego formular un plan. Se levantó, sacudiéndose el polvo de la ropa. Primero, necesitamos encontrar jugadores dispuestos a dar pistas para aprender sobre la apariencia de Gansu, su modus operandi y donde aparece con más frecuencia. Concurso en las sombras, se levanta el telón. Durante el siguiente mediodía, se movieron con cuidado a través de Masa Dora, utilizando la percepción de la habilidad Nen de Visigi para evitar posibles zonas de peligro. Finalmente, de unos pocos jugadores valientes, obtuvieron más información. Gansu era un hombre alto y delgado, con gafas de montura redonda, a quien le gustaba usar una gabardina gris y a menudo aparecía cerca de la plaza en el oeste de la ciudad al anochecer. Nunca se enfrentaba directamente a los jugadores, siempre actuaba en las sombras y sus víctimas.
Eran en su mayoría aquellos que actuaban solos o en un estado emocional. ¿Estado emocional? Gon captó la información clave. ¿Podrían sus condiciones de implantación estar relacionadas con las emociones? Visigi reflexionó, es posible. Las fuertes fluctuaciones emocionales pueden provocar la habilidad Nen, lo que hace vulnerable a las habilidades de tipo manipulación. Esto también explica por qué ataca específicamente a las ciudades presas del pánico, el estado mental de todos ya es inestable. Cuando se puso el sol, la plaza oeste de la ciudad quedó envuelta en el crepúsculo y los bancos vacíos quedaron cubiertos de polvo. Gon, Killua y Visigi se escondieron en la sombra de la torre del reloj, con los ojos fijos en la entrada de la plaza. Según los jugadores, debería aparecer pronto, susurró Visigi. Recuerden, mantengan la calma, usen Setsu, para ocultar las fluctuaciones de su habilidad Nen y no se expongan proactivamente. Nuestra misión es observar, no actuar. Gon y Killua asintieron, conteniendo la respiración. Cuando el último rayo de sol desapareció en el horizonte, una figura alta y delgada apareció en la entrada de la plaza, exactamente como la habían descrito los jugadores, una gabardina gris, gafas de montura redonda, sosteniendo una pequeña caja de música y jugueteando con algo. Es él. La voz de Gon era apenas un susurro, sus ojos ardían de ira. La electricidad de Killua se condensó sutilmente, lista para responder a cualquier situación repentina. Visigi les puso las manos sobre los hombros, indicándoles que se quedaran quietos, observen sus movimientos, parece que está ajustando algo. Presten atención a las fluctuaciones de la habilidad Nen a su alrededor. Son muy débiles, pero se propagan continuamente, como si buscaran un objetivo. Gansu parecía ajeno a cualquier anormalidad, caminó hacia la fuente en el centro de la plaza y abrió la caja de música. Una melodía misteriosa comenzó a sonar en la plaza silenciosa, aunque no era fuerte, tenía un poder mágico e inquietante. A medida que la melodía fluía, las fluctuaciones de la habilidad Nen a su alrededor comenzaron a fortalecerse, extendiéndose hacia afuera como tentáculos invisibles. Gon sintió un escalofrío, está liberando la habilidad Nen a través de la música. Así es como se implanta, Life's Melody. Los ojos de Visigi se agudizaron, parece que nuestra especulación era correcta. Esta competencia acaba de comenzar. A medida que caía la noche, un plan secreto contra el bombardero se estaba gestando silenciosamente en las sombras de Masa Dora. Gon y Killua apretaron los puños, sabiendo que lo que estaban a punto de enfrentar sería uno de los enemigos más difíciles en su viaje a Great Island. Pero mientras pudieran rescatar a los jugadores de esta ciudad, estaban dispuestos a enfrentar cualquier dificultad, sin importar cuán grande fuera. 66. El secreto del sonido de la vida. Inteligencia de la casa segura y la clave para descifrar el juego. La noche en Masa Dora se hizo más profunda, y solo los pasos apresurados de 3 personas resonaban en las calles vacías. Goreinu guió a Gon, Killua y Visigi por varios callejones ocultos y se detuvo frente a una discreta puerta de piedra. Tras observar atentamente su entorno, usó la habilidad Nen para activar el mecanismo rúnico de la puerta. Con un crujido, la puerta de piedra se abrió lentamente, revelando una casa segura bien iluminada en el interior. La casa de seguridad estaba llena de carpetas de cartas y herramientas de habilidad Nen. Una docena de jugadores estaban sentados juntos, todos con aspecto conmocionado. Al ver a Goreinu entrar con desconocidos, todos se pusieron alerta al instante hasta que Goreinu explicó, están aquí para ayudar a lidiar con el bombardero, y el ambiente se tranquilizó un poco. El terror de la melodía de la vida, bombas invisibles y muerte controlada. Siéntense. Goreinu les dio a los 3 una taza de agua caliente, y luego bebió un buen trago, con expresión seria al comenzar, la habilidad Nen de Gansu, melodía de la vida, es más aterradora de lo que imaginan. Se arremangó, dejando al descubierto una leve cicatriz en el brazo. Esto fue de un fragmento que me cortó cuando mi compañero explotó la última vez. Simplemente dijo, no entregaré la carta, y luego. La voz de Goreinu se quebró, y los jugadores en la casa de seguridad también agacharon la cabeza, visiblemente dolidos por el recuerdo. Sus bombas no son construcciones de habilidad Nen comunes, Goreinu respiró hondo y continuó. Usa ondas sonoras o música como medio para grabar la habilidad Nen en el cuerpo de un jugador. Normalmente, no difiere de la habilidad Nen común, incluso es difícil de detectar con yo, pero en cuanto Gansu activa la condición, el grabado se expande y explota al instante. Killua frunció el ceño. ¿Cuáles son exactamente las condiciones de activación? Antes oí que se trataba de palabras o acciones específicas. Más que eso, Goreinu negó con la cabeza. Lo más aterrador es que puede establecer las condiciones con total libertad. Algunos fueron bombardeados por tocarse los bolsillos, otros por estornudar, e incluso hubo un jugador que fue bombardeado solo por estar de pie en la plaza más de 10 minutos.
Gon escuchó, con los puños apretados, blancos de rabia. Está matando gente indiscriminadamente. Esto no es una habilidad Nen, es claramente el juguete de un pervertido. Exactamente, dijo Goreinu con una sonrisa irónica. Lo que busca es este tipo de pánico, cuanto más miedo tenga la gente, más errores cometerá y más fácil le resultará implantar bombas. Y su objetivo es muy claro, las raras, cartas especificadas, punto. Señaló el catálogo de tarjetas en la pared. Por ejemplo, 1 metro de costa, lápiz automático de Ángel, estas tarjetas que se pueden intercambiar directamente por objetos esenciales son todos sus objetivos. Secuestra a los jugadores que tienen tarjetas o conocen pistas, los convierte en depósitos de bombas móviles, y luego amenaza a otros con intercambiar tarjetas. Los riesgos de una acción precipitada, la calma de Visigi y la germinación de un plan. Esto es demasiado. Voy a buscarlo ahora mismo. Gon se levantó de repente, y su tipo mejora estalló inconscientemente, haciendo parpadear las luces de la casa segura. Visigi inmediatamente le presionó el hombro con la mirada seria. Siéntate. Si vas a buscarlo ahora, ¿sabes qué condiciones activarás? ¿Hablar? ¿O acercarte a menos de 10 metros? Incluso podría ser que solo ver su cara haga que se implante una bomba. Una serie de preguntas tranquilizó a Gon al instante. Volvió a sentarse, disgustado. ¿Entonces no haremos nada? ¿Verlo seguir dañando a la gente? Claro que no, dijo Visigi dirigiéndose a Goreinu. Su medio para implantar bombas son ondas sonoras o música, ¿verdad? ¿Se verá afectado él mismo? ¿Ha conseguido algún jugador evitar su implantación? Goreinu pensó un momento. Sí. La última vez, un jugador sordo se quedó en la plaza mucho tiempo. Gansu no pareció notarlo, y no le implantaron una bomba. Además, al usar Setsu para ocultar las fluctuaciones de la habilidad Nen, la probabilidad de ser implantado es mucho menor. Esa es la clave. Un destello brilló en los ojos de Visigi. Su habilidad se basa en la transmisión media y la percepción de la habilidad Nen. Las personas sordas no pueden oír las ondas sonoras, y el Setsu puede bloquear la percepción de la habilidad Nen. Ambas situaciones pueden interferir con su implantación. Miró a Killua. Tu Setsu es el más sólido. ¿Puedes bloquear por completo las fluctuaciones de la habilidad Nen sin que te afecten las ondas sonoras? Killua asintió. Puedo intentar formar una barrera con Nen alrededor de mis oídos para bloquear las ondas sonoras mientras mantengo el estado, Setsu. Bien, dijo Visigi mirando a Gon. Tu Nen de tipo mejorado tiene la defensa más fuerte. Si se implanta una bomba, quizás puedas usar Kan para retrasar la explosión y darnos tiempo para encontrar una solución. Gon dijo inmediatamente, no tengo miedo. Siempre que encontremos la manera de romperlo, estoy dispuesto a intentarlo. Goreinu añadió rápidamente, y también descubrí un patrón, después de cada crimen, Gansu va al salón de música abandonado al este de la ciudad, como si necesitara reponer su Nen allí. Quedan rastros de su Nen, y ahí podría estar la debilidad de su habilidad. Dirección para un avance, el valor de la información y la cohesión de la resolución. Los jugadores en la casa segura, al escuchar el plan del trío, ofrecieron información con entusiasmo. Alguien dibujó la apariencia detallada de Gansu y las rutas comunes, alguien compartió las sensaciones anormales en su cuerpo después de que se implantó una bomba, y alguien más encontró el mapa estructural de la sala de música oriental, marcando posibles trampas defensivas. Visigi recopiló toda la información y dibujó un plan sencillo sobre la mesa. Primero, Killua usará Setsu y una barrera de ondas sonoras para un reconocimiento encubierto, confirmando los patrones de comportamiento de Gansu y la situación en el teatro. Segundo, intentaré usar Nen para analizar la estructura de la bomba y encontrar la manera de desactivar o retrasar la explosión. Tercero, Gon actuará como cebo, permitiendo deliberadamente que Gansu implante una bomba dentro de un rango controlable, por supuesto, y rastrearemos su origen basándonos en la reacción de la bomba. Finalmente, usaremos las debilidades del teatro para tenderle una trampa y obligarlo a desactivar todas las bombas. Aunque el plan era audaz, era lógicamente claro, y cada paso se basaba en la inteligencia. Gon miró el plan sobre la mesa, su ira anterior se transformó en una serena determinación. Entiendo, sin impulsividad, paso a paso. Killua también dejó a un lado su impaciencia. Déjame el reconocimiento a mí, te garantizo que no me descubrirá. Goreinu observó a los tres prepararse metódicamente, con la esperanza renovada en sus ojos. Gracias. Los jugadores de Masadora están abrumados por el miedo, ustedes son los únicos con la valentía suficiente para enfrentarse a él. Visigi se levantó y les dio una palmadita en el hombro a Gon y Killua. Muy bien, descansen lo suficiente esta noche y empezaremos mañana.
Recuerden, contra una habilidad nen tan extraña, la información y la calma son más importantes que la fuerza. Nuestro objetivo no es derrotarlo, sino descifrar por completo la melodía de la vida y rescatar a todos los jugadores amenazados. La luz de la luna se filtraba a través de una grieta en la piedra hacia la casa de seguridad, iluminando el plan sobre la mesa y los rostros decididos de los jóvenes. Con la crucial inteligencia de Goreinu y el sereno análisis de Visigi, este enfrentamiento con el bombardero finalmente tenía un rumbo claro. Y Gansu aún no sabía que la melodía de la vida, en la que confiaba para sembrar el pánico, estaba a punto de ser descifrada. A la sombra de Masadora, una batalla de ataque y defensa centrada en los secretos de la habilidad Nen estaba a punto de comenzar oficialmente. 67. La resistencia de la telequinesis. Entrenamiento con escudos y la forma de durar más. En un valle a las afueras de Masadora, las fluctuaciones de la habilidad Nen subían y bajaban como mareas. 3 enormes bestias Nen de tipo mejora se encontraban en el campo abierto, con su piel gris negruzca cubierta por un escudo translúcido de la habilidad Nen. La luz que fluía del escudo indicaba la fuerza de su defensa. Gon y Killua se encontraban frente a las bestias Nen, con el sudor goteando por sus rostros y la mirada excepcionalmente concentrada. Este era el entrenamiento de resistencia de emisión de Visigi, hecho a medida para ellos. El dilema de la primera batalla, límites de explosión y futilidad dispersa. Recuerda las reglas, usa, emisión, para condensar tu habilidad Nen, ataca continuamente el mismo punto hasta romper el escudo, resonó la voz de Visigi por el valle. Se quedó a un lado con los brazos cruzados, su mirada penetrante fija en los dos. No golpear con fuerza bruta, ni atacar fuera del alcance del escudo. La clave es, emisión sostenida. Entendido. Gon respiró hondo, y su habilidad Nen de tipo mejora se condensó en una deslumbrante luz blanca en su puño. Llevaba su poder al límite, cargando ferozmente contra la bestia Nen más a la izquierda. Piedra, papel, tijeras. Piedra. Su puño se estrelló contra el escudo con un rugido, creando una violenta onda. Sin embargo, el escudo solo parpadeó intensamente unas cuantas veces, mostrando apenas una pequeña grieta. Gon, mientras tanto, retrocedió unos pasos tambaleándose, jadeando pesadamente, debido al excesivo consumo de habilidad Nen. No, gritó Visigi con fuerza. El tipo de mejora no es dinamita. Estás desplegando toda tu habilidad Nen de golpe. Parece feroz, pero el poder real que actúa sobre el escudo no es ni la mitad. Por otro lado, Killua rodeaba a la bestia Nen con su velocidad, con la electricidad condensándose en finas agujas en la punta de sus dedos, pinchando constantemente diferentes partes del escudo. Pero el escudo de la bestia Nen cubría todo su cuerpo y podía ajustar automáticamente su enfoque defensivo con cada ataque. Sus ataques dispersos solo generaban chispas esporádicas en el escudo, incapaces de abrirse paso con eficacia. ¿De qué sirve ser rápido? Tu poder se extiende como semillas de sésamo, nunca romperás la defensa. La crítica de Visigi fue despiadada. Killua se detuvo, observando el escudo casi intacto, con el ceño fruncido. Él y Gon se encontraban en la misma situación. Gon dependía de ráfagas instantáneas, consumiendo la habilidad Nen demasiado rápido. Killua buscaba la frecuencia de ataque, pero carecía del poder de penetración de los golpes concentrados. Demostración de Visigi, flujo de Nen estable y puntería precisa. Observa atentamente. Visigi se acercó a la bestia Nen del centro. Sin movimientos innecesarios, simplemente colocó la palma suavemente sobre el escudo. La habilidad Nen a su alrededor no irrumpió con luz, sino que se transformó en un flujo dorado constante que fluía continuamente hacia su palma, impactando precisamente en el mismo punto del escudo, el punto más débil, donde la luz del escudo era más tenue. Zumbido. Con el paso del tiempo, las ondulaciones en el escudo se hicieron más evidentes. El flujo dorado de Nen, como agua goteando que erosiona la piedra, erosionó poco a poco la defensa. En menos de 3 minutos, las grietas comenzaron a extenderse por el escudo, rompiéndose finalmente con un crack. Durante todo el proceso, la respiración de Visigi fue regular y su habilidad Nen se mantuvo constante, sin desperdiciarla. Este es el camino de la resistencia para emisión. Visigi retiró la mano, mirando a la pareja atónita. La habilidad Nen de mejora debería ser como un flujo de agua comprimida, aparentemente suave, pero capaz de ejercer una presión continua en el mismo punto. La habilidad Nen de transmutación debería ser como una luz enfocada, concentrando la energía dispersa en un solo punto. Su problema anterior era tratar la habilidad Nen como un consumible de un solo uso, no como agua viva, que se puede controlar. Gon comprendió de repente, entonces, no se trata de golpear más fuerte, sino de controlar el ritmo de la habilidad Nen, manteniendo la potencia concentrada en un solo punto. Exactamente, asintió Visigi.
Es como clavar un clavo. Un golpe fuerte podría doblarlo, pero 10 golpes uniformes lo clavarán firmemente en la madera. Comprensión y avance, precisión duradera y preludio de una guerra de desgaste. Tras reajustar su estrategia, Gon y Killua volvieron a sumergirse en el entrenamiento. Gon cerró los ojos, dejando de perseguir el poder explosivo de sus puños. En cambio, sintió el ritmo de su habilidad Nen de tipo mejora fluyendo por su cuerpo, comprimiéndolo en una refinada corriente de poder que impactaba continuamente el punto débil del escudo. Sus puños ya no rugían, pero las grietas del escudo se agrandaban lenta y constantemente. Killua, por otro lado, detuvo sus movimientos circulares, transformando la velocidad de Godspeed en frecuencia de ataque. La electricidad se condensó en una larga y delgada aguja azul, punzando repetidamente el mismo punto del escudo con una frecuencia extremadamente alta. La capacidad Nen de cada ataque no era grande, pero destacaba por su precisión y continuidad. La corriente eléctrica azul, como un taladro, desgastó lentamente la defensa del escudo. Visigi proporcionó orientación en tiempo real desde un costado. Gon, estabiliza tu habilidad Nen, mantén sincronizada tu respiración y tu potencia. Killua, puedes reducir la frecuencia, pero el punto de impacto de cada ataque debe estar perfectamente alineado. Los sordos golpes de las habilidades Nen al chocar y los jadeos de los chicos apretando los dientes resonaron por el valle. Horas después, con 2 crujidos, los escudos de la bestia Nen frente a Gon y Killua se hicieron añicos uno tras otro. Ambos cayeron al suelo, exhaustos. Pero con una mirada de emoción. Gon miró sus puños, experimentando por primera vez la sensación de control total sobre su habilidad Nen de tipo mejora. Killua, mientras tanto, movía los dedos, con la electricidad pulsando constantemente en sus yemas, ya no era una ráfaga salvaje, sino un control preciso a voluntad. Apenas pasa, Visigi se acercó a los dos y les entregó una botella de agua. Recuerden la revelación de hoy, en combate real, especialmente al enfrentarse a un oponente como Gansu, que requiere una batalla prolongada, la resistencia y la precisión de emisión son más importantes que las ráfagas instantáneas. Su melodía de la vida requiere una manipulación continua, y nuestra ventaja reside en controlar el consumo de nuestra habilidad Nen mejor que él. Bajo el sol poniente, los 3 regresaron a Masa Dora, disfrutando del resplandor crepuscular. Los pasos de Gon y Killua eran más firmes que al llegar. Sabían que este entrenamiento con escudos no solo mejoraba su control sobre la emisión, sino que también les permitía comprender la clave para lidiar con una guerra de desgaste. Ante la extraña y persistente amenaza de Gansu, finalmente tuvieron la confianza para enfrentarse a él. El verdadero significado de la habilidad Nen nunca se limitó a la fuerza del poder, sino también a apreciar y controlar cada partícula de ella. Y el presagio de este entrenamiento estaba a punto de brillar con fuerza en el enfrentamiento final con el bombardero. 68. Puño de la ira. El prototipo de piedra, papel y tijera y la destrucción del avatar. La tranquilidad de la ciudad de Masa Dora fue interrumpida por alarmas estridentes. La figura de Gansu apareció en lo alto de la torre del reloj en la plaza central, con sus 2 cómplices a cada lado, sus cajas de música reproduciendo continuamente una melodía inquietante, la señal incrustada de la melodía de la vida. El pánico se apoderó de los jugadores de la ciudad, los gritos y llantos subían y bajaban, y nadie se atrevió a moverse, temiendo que detonaran las bombas en su interior. La amenaza de los clones, la sombra de Little Flower y la propagación del pánico. Antes de las 3 de la tarde, entrega todas las cartas especificadas. En el centro de la plaza, la voz de Gansu, amplificada por Nen, resonó fríamente por la ciudad. Quienes no lleguen a tiempo, intenten resistirse o filtrar información, sufrirán las consecuencias. Agitó suavemente una caja de música, con una sonrisa cruel en los labios. No dudes de mi habilidad. La pequeña flor que llevas dentro puede encenderse en cualquier momento. En cuanto terminó de hablar, 3 clones idénticos a Gansu aparecieron repentinamente al borde de la plaza. Vestían las mismas gabardinas grises, gafas de montura redonda y cada uno sostenía una caja de música en miniatura. Se dirigían a diferentes distritos para obligar a los jugadores a entregar cartas. Aunque la fuerza del Nen de estos clones no era tan grande como la del original, podían aprovechar al máximo la capacidad de incrustación de pequeña flor, lo que sembró aún más el pánico. Está usando clones para presionarnos. Dentro del refugio, Goreinu, pálido, señaló a un clon por la ventana. Estos clones pueden actuar de forma independiente, en cuanto ataquen a alguien, se incrustará una nueva bomba. Gon observó a los jugadores que corrían aterrorizados, con el Nen de mejora apoderándose de él, y la rabia casi le estallaba en el pecho. No podemos permitir que siga siendo tan arrogante. Visigi le apretó el hombro con expresión solemne, no te apresures. Aún no hemos descubierto la debilidad de sus clones, y tu control del Atsu no es estable.
Si sales corriendo, solo conseguirás que te incrusten una bomba. Pero Gon ya no escuchaba. Pensó en los jugadores que habían muerto en las explosiones, en el miedo que invadía la ciudad, y de repente se liberó del agarre de Visiji, saliendo corriendo del refugio. Gon. Killua intentó seguirlo, pero Visiji lo detuvo. Solo lo distraerás. Nos prepararemos para apoyarlo, vigilando sus fluctuaciones de Nen en todo momento. Contraataque furioso, el embrión de piedra, papel o tijera y el Nen explosivo. Gon corrió por las calles caóticas, localizando rápidamente a un clon que obligaba a un jugador veterano a entregar cartas. ¡Alto!, gritó mientras cargaba hacia adelante, con Nen de mejora estallando a su alrededor. La luz blanca atrajo la atención del clon. El clon de Gansu se giró, con la mirada fría tras las gafas, otro mocoso que viene a morir. Levantó la mano, la melodía de la caja de música se aceleró, preparándose claramente para incrustar una bomba. ¿Te atreves a resistirte? Entonces saborea una explosión. Gon no se rindió. Respiró hondo, recordando las enseñanzas de Visiji, usar yo para fijar el flujo de Nen del enemigo y concentrarlo en un punto. Aunque su control del Atsu aún estaba en la fase de entrenamiento especial, en ese momento, la ira y la determinación se convirtieron en los mejores catalizadores. Piedra, papel, tijera. Piedra. Gon gritó este nombre por primera vez en combate real, comprimiendo todo su Nen en su puño derecho, ignorando el dolor punzante del control inestable dentro de su cuerpo, y cargó ferozmente contra el clon. El clon claramente no tomó en serio a este joven, levantando la mano para activar su habilidad. Sin embargo, el puño de Gon ya se acercaba con un silbido. Este golpe carecía de técnicas sofisticadas, pero condensó el poder. Explosivo más puro del tipo mejora, así como la trayectoria precisa de Yo, y golpeó directamente el pecho del clon. Estallido. Con un golpe sordo, el clon de Gansu fue golpeado como un martillo pesado. Su barrera de Nen se rompió al instante y su cuerpo voló hacia atrás como una cometa rota, disipándose en innumerables partículas de luz de Nen tras impactar contra la pared. Gon se mantuvo firme, con el puño derecho hormigueando por el impacto del Nen y el brazo temblando incontrolablemente, pero sus ojos ardían con la llama de la victoria. En lo alto de la distante torre del reloj, un destello frío brilló en las lentes del cuerpo principal de Gansu. Podía percibir con claridad la disipación del clon y el áspero pero penetrante Nen de mejora. Interesante, murmuró para sí mismo, desconfiando por primera vez de este chico que aparecía repentinamente. Detención temporal de la ofensiva y un presagio de crecimiento. Muchos jugadores presenciaron cómo Gon derrotaba al clon. Un breve silencio invadió las caóticas calles, seguido de vítores contenidos. Derrotó al clon. Ese chico lo logró. Un rayo de esperanza finalmente emergió del pánico. Visiji y Killua llegaron a tiempo. Visiji revisó de inmediato el estado de Gon, descubriendo que solo tenía un consumo excesivo de Nen y una ligera reacción. Aunque aliviada, lo miró fijamente. ¿Quién te dijo que actuaras por tu cuenta? ¿Sabes lo peligroso que fue? Aunque lo regañaba, sus manos lo ayudaban a controlar su caótico Nen. Killua le dio una palmadita en el hombro a Gon con un tono lleno de admiración. Bien hecho, pero no seas tan impulsivo la próxima vez. Gon sonrió, frotándose el puño entumecido. De verdad que no soporto que intimide a la gente. Y creo que estoy empezando a entender un poco el control del Atsu. Ese puñetazo, aunque falto de control debido a su impaciencia, le permitió sentir con claridad el poder de las ráfagas concentradas de Nen y la precisión del bloqueo del Yo, el núcleo. Del entrenamiento especial de Visiji. Comprendió que la aplicación de la habilidad Nen en combate real podía liberar mucho más potencial que durante el entrenamiento. Gansu, en lo alto de la torre del reloj, observaba la escena con la mirada ensombrecida. La derrota de su clon obstaculizó su plan de presión y aumentó su interés en Gon. Parece que necesito ajustar mi plan, le susurró a su cómplice a su lado. Retira a los clones por ahora. Este chico, es un poco tramposo. A medida que el grupo principal de Gansu y sus cómplices se retiraban, las alarmas en Ciudad Masadora se calmaron gradualmente, pero el pánico en el ambiente no se había disipado por completo. Los jugadores miraron a Gon con gratitud, mientras que Gon, bajo la mirada fulminante de Visiji, la siguió obedientemente de vuelta al refugio. Dentro del refugio, mientras Visiji le daba tratamiento de Nen, Gon recordó la batalla. La próxima vez, sin duda podré controlar mejor mi Nen y mi brazo ya no se me entumecerá. Visiji resopló, me alegra que lo sepas. Tuviste suerte esta vez, le diste al núcleo de Nen del clon. Recuerda esta sensación, la ira puede ser motivación, pero no puede reemplazar el control preciso. Tu prototipo de piedra, papel o tijera es bueno, pero aún necesita pulirse. Gon asintió con fuerza.
Sabía que derrotar al clon era solo un alto temporal a la ofensiva de Gansu, el verdadero desafío aún estaba por llegar. Pero esta batalla le mostró su crecimiento y fortaleció su determinación de perfeccionar su habilidad Nen. El prototipo de piedra, papel o tijera brilló en combate real, y esta luz se convertiría en un presagio crucial para su posterior enfrentamiento con Gansu. La sombra sobre la ciudad más adora aún no se había disipado, pero el puño del joven ya poseía el poder de disipar el miedo. 69. La derrota del contrabando. La autoridad del administrador y la majestuosidad de la barrera espacial. En una remota zona marítima del mundo real, la noche era oscura como la tinta. Un discreto barco pesquero navegaba en silencio hacia una isla desconocida envuelta en una espesa niebla. En la cubierta, Cortopi tocaba el casco con su mano izquierda de Dios, mano derecha del diablo. La habilidad Nen que fluía de las yemas de sus dedos hacía que el contorno del barco brillara con una tenue luz blanca. Esta era su herramienta de contrabando copiada, teóricamente capaz de simular las ondas de teletransportación oficiales del juego para evitar la detección de barreras espaciales. Shizuku estaba parada cerca, operando su aspiradora Blinky, absorbiendo cualquier habilidad Nen de rastreo en el bote que pudiera exponer su paradero. El plan de contrabando de la tropa fantasma, la cooperación entre la copia y la compensación. Sanark dijo que más allá de esta espesa niebla se encuentra el límite de la barrera de la isla objetivo. Cortopi se subió las gafas, observando el dispositivo de coordenadas espaciales que acababa de copiar, con sus puntos de luz parpadeando sin cesar. En cuanto entremos en el alcance de la barrera, mi habilidad Nen resonará con el espacio del juego y nos teletransportará directamente. Shizuku le dio una palmadita a Blinky, y la aspiradora emitió un leve zumbido. El rastreo de la habilidad Nen ha sido eliminado. Razer no debería poder detectarnos. Su habilidad manipulador era extremadamente eficaz para eliminar rastros de habilidades Nen. La lección aprendida tras la expulsión anterior de Phaeton y Pinks la hizo ser aún más cautelosa, incluso el óxido del ancla había sido tratado meticulosamente con su habilidad Nen. El barco pesquero navegaba lentamente entre la densa niebla. El aire circundante comenzó a espesarse, y las fluctuaciones de la habilidad Nen mostraron una extraña distorsión. Estas eran las características que delimitaban el mundo real y el mundo del juego. Un destello de emoción brilló en los ojos de Cortopi, y rápidamente formó sellos manuales, preparándose para activar el dispositivo de coordenadas, ahora. Mientras atravesemos esta capa de fluctuación. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su frase, una luz dorada iluminó de repente la espesa niebla, perforando la oscuridad como la luz del día. Innumerables runas complejas emergieron en la luz, formando el fantasma gigante de una carta, con 3 caracteres majestuosos tallados en el centro de la carta: repatriación forzada. La autoridad de la navaja, el torrente de reglas y el despojo irresistible. Intrusión ilegal detectada. Activando procedimiento de emergencia del administrador. La voz de Razer se escuchó a través de las runas, tranquila, pero con una autoridad incuestionable. No apareció en el lugar, sino que simplemente localizó a los intrusos a través del sistema de monitoreo central de Great Island. Como administrador de Great Island, poseía una autoridad que trascendía a los jugadores comunes. La repatriación forzosa era la medida definitiva, diseñada específicamente para los contrabandistas ilegales. Las expresiones de Cortopi y Shizuku cambiaron drásticamente. Cortopi intentó de inmediato interferir con las runas usando su habilidad de copia, pero descubrió que la habilidad Nen en la luz dorada era imposible de copiar, era un poder primordial fusionado con las reglas del juego, mucho más allá del alcance de la habilidad Nen ordinaria. El Blinky de Shizuku operó frenéticamente, tratando de absorber este poder, pero fue repelido por la luz, e incluso aparecieron grietas en la superficie de la aspiradora. Es inútil, volvió a sonar la voz de Razer. La repatriación forzada actúa directamente sobre las coordenadas espaciales. Tus defensas con la habilidad Nen no son compatibles con las reglas. Las runas doradas se contrajeron de repente, transformándose en un torrente irresistible de habilidad Nen que envolvió instantáneamente a los dos. Cortopi sintió que las partes del barco que acababa de copiar se desintegraban rápidamente, y su resonancia con el espacio del juego se cortó a la fuerza. Shizuku, por otro lado, descubrió que su cuerpo se volvía transparente, y el mar circundante y la espesa niebla retrocedieron rápidamente en su visión, como si una mano invisible los hubiera arrancado a la fuerza del espacio actual. Esto es, teletransportación espacial, exclamó Shizuku, pero no emitió ningún sonido. Los dos ni siquiera tuvieron tiempo de resistirse antes de ser completamente tragados por el torrente dorado, sus figuras convirtiéndose en puntos de luz en el resplandor y desapareciendo en la espesa niebla. Al segundo siguiente, en un almacén desierto de Ciudad Meteoro en el mundo real, Cortopi y Shizuku cayeron al suelo en desorden, todavía sintiendo el mareo de la teletransportación espacial.
El entorno demostró que habían sido repatriados directamente a su punto de partida y el plan de contrabando terminó en fracaso. Ajuste del plan, la disuasión de la autoridad y la colocación de una trampa. Dentro del almacén, Sanark miró a los dos que habían aparecido de repente, con el ceño fuertemente fruncido. Cortó y tosió, agarrándose el pecho, pálido, la autoridad de Razer es demasiado fuerte. Repatriación forzada, es simplemente irresistible. No es un simple ataque de habilidad Nen, es el poder de las propias reglas del juego. Shizuko examinó su Blinky dañado, con tono grave, nos descubrieron incluso antes de tocar el borde de la barrera. Sanark mostró las imágenes de monitoreo, reproduciendo repetidamente las runas doradas y el fantasma de la carta de repatriación forzada, con un destello de pensamiento en sus ojos. Parece que subestimamos la autoridad del administrador. La isla Codicia, como una isla real, tiene un límite espacial que no solo está controlado por la habilidad Nen, sino también por reglas. El contrabando común simplemente no funciona. Feitan se sentó en la esquina, las llamas en las puntas de sus dedos parpadeaban, entonces destruyamos la barrera y forcemos nuestro paso. No, dijo Sanark negando con la cabeza. Razer puede movilizar el poder del núcleo del juego. Un enfrentamiento directo solo repetirá el fracaso anterior. Necesitamos un plan más completo, al menos para determinar primero las condiciones de activación y el tiempo de recuperación de la repatriación forzada. Croyo emergió de entre las sombras, observando las runas doradas en la pantalla, con una sonrisa significativa en los labios. Este fracaso no carece de valor. Demuestra que Greed Island existe como una isla real, y que la autoridad de Razer se basa en la esencia del juego. Miró a Sanark, ajusta el plan. Reúne más información sobre la ubicación del núcleo del juego y la autoridad del administrador para preparar un aterrizaje forzoso a gran escala. Sanark asintió, grabando rápidamente en la computadora. Contactaré con profesionales de la habilidad Nen espacial para investigar métodos para romper la autoridad. Al mismo tiempo, sigue vigilando los movimientos en Ciudad Masadora. Gon y Killua están allí, quizás podamos encontrar un punto de ruptura a través de ellos. El contrabando fallido de la Club Fantasma les hizo comprender profundamente la naturaleza aterradora de la autoridad de Razer y también expuso completamente la singularidad de Greed Island como una isla real. No era un mundo virtual que pudiera ser invadido a voluntad, sino un dominio físico custodiado por reglas estrictas y poderosas habilidades Nen. Mientras tanto, en el mundo del juego, Razer estaba en lo alto de la torre de administración, mirando con ojos serios el fantasma que se disipaba de la carta de repatriación forzada en su mano. Sabía que los Yenar Raiden no se rendirían, y este fracaso solo intensificaría su próxima invasión. Parece que hay que reforzar las defensas de la barrera, murmuró para sí mismo, sincronizando simultáneamente el historial de invasiones de la tropa fantasma con el de los demás desarrolladores del juego. La frontera entre la realidad y el juego se estrechó una vez más. La sombra de la brigada fantasma no se disipó por un solo fallo, en cambio, sentó las bases para un conflicto aún más intenso. Una confrontación en torno a la autoridad de las reglas y las barreras espaciales acababa de comenzar. 70. El peso de la muerte. La verdad del juego y la urgencia del coleccionismo de cartas. Dentro de la casa segura en la ciudad de Masadora, las luces parpadeantes iluminaban los rostros cansados pero emocionados de Gon y Killua. Acababan de regresar de un hábitat de bestias Nen en las afueras de la ciudad, sus mochilas ahora contenían varias cartas auxiliares útiles y sus rostros aún mostraban la alegría de un combate real exitoso. Visigi observó a los dos compartir sus experiencias de combate, su sonrisa se desvaneció gradualmente, reemplazada por una seriedad sin precedentes. La cruel verdad, muerte virtual y desaparición en el mundo real. Siéntate primero, hay algo que debo decirte. La voz de Visigi era baja y la atmósfera en la casa segura se solidificó instantáneamente. Gon y Killua intercambiaron miradas, dejaron de lado sus expresiones juguetonas y se sentaron obedientemente frente a ella. ¿Sabes qué es lo más peligroso de Greed Island? Visigi no respondió directamente, sino que planteó una pregunta. Gon pensó un momento, ¿serán jugadores maliciosos como Gansu? ¿O poderosas bestias Nen? Killua añadió, ¿o complejas trampas con reglas? Visigi sacudió lentamente la cabeza, con una mirada aguda mientras observaba a los dos, ninguno de esos. Lo más peligroso es que si mueres en este juego, morirás realmente en la realidad. ¿Qué? Exclamaron Gon y Killua simultáneamente, con rostros llenos de incredulidad. Siempre habían pensado que esto era simplemente un juego de alto riesgo, donde la muerte significaba como máximo perder cartas o verse obligados a cerrar la sesión, sin imaginar nunca que estaría vinculado a sus vidas en el mundo real. Este no es un mundo virtual, es un dominio de habilidad Nen construido sobre una isla real. El tono de Visigi era excepcionalmente pesado, la conciencia de los jugadores ingresa aquí a través de un medio de habilidad Nen,
Y la conexión entre el cuerpo y el alma no se corta por completo. Una vez que se encuentra un ataque de muerte en el juego, el núcleo de la habilidad Nen se destruirá por completo y este daño se retroalimentará directamente al cuerpo del mundo real, lo que provocará una muerte verdadera. Esos jugadores que murieron por las bombas de ganso anteriormente, en realidad, ya están. No terminó, pero los dos ya entendieron la crueldad. Gon recordó las horribles escenas de las explosiones, con el estómago revuelto, el rostro de Killua palideció al instante, finalmente entendió por qué Visiji siempre había enfatizado la precaución y por qué los jugadores en la casa segura siempre tenían miedo en sus ojos, en cada batalla, en cada aventura, estaban apostando sus vidas. La urgencia de la supervivencia, colección de cartas y amenazas desconocidas. El silencio se prolongó en la casa de seguridad durante un largo rato antes de que Gon hablara con dificultad. Entonces, ¿cómo nos vamos? ¿No podemos simplemente abandonar el juego? No, dijo Visiji negando con la cabeza. Las reglas del juego establecen que debes recoger las tarjetas de autorización especificadas y salir por el canal oficial para salir sano y salvo. De lo contrario, si te desconectas a la fuerza, tu habilidad Nen colapsará debido al desgarro espacial y el resultado no será diferente a la muerte. Señaló la enciclopedia de cartas en la pared, con la punta del dedo apoyada en cartas fundamentales como una yarda de costa y ojo de la verdad. Estas son las cartas clave necesarias para la autorización. Solo recogiéndolo se podrá activar el procedimiento de salida. Y el tiempo no espera a nadie, la dificultad del juego aumentará a medida que pase el tiempo, y además de Gansu, hay jugadores más peligrosos como el operando en las sombras, e incluso podría haber existencias más poderosas que Razer. ¿Estás diciendo que hay otras amenazas? Preguntó Killua con cautela. Visiji asintió, no lo olvides, este es un terreno experimental de habilidades Nen, diseñado por Jin y Razer. Además de los jugadores y las bestias Nen, es muy probable que haya entidades peligrosas relacionadas con el experimento escondidas aquí. Además, la tropa fantasma también codicia este lugar, sus objetivos no están claros, pero definitivamente no les importarán las vidas de otros jugadores. Cada palabra era como una piedra que pesaba sobre sus corazones. La emoción de coleccionar cartas se convirtió antes en una fuerte presión de supervivencia. Se dieron cuenta de que esas cartas, aparentemente solo objetos, eran en realidad boletos para la supervivencia. Cada duda y error podría impedirles regresar al mundo real. Así que debemos hacernos más fuertes rápidamente y recolectar cartas lo antes posible. Gon apretó los puños, la sorpresa en sus ojos se transformó gradualmente en determinación. No podemos ser impulsivos como antes, y no podemos perder el tiempo. Killua respiró hondo, obligándose a calmarse. Hay que lidiar con Gansu rápidamente, sus bombas son la mayor amenaza. Además, necesitamos información de cartas más detallada, priorizando la recolección de elementos que puedan mejorar nuestras capacidades de supervivencia. Visiji observó sus cambios con una pizca de alivio en sus ojos. Así es. A partir de ahora, cada acción deberá ser planificada y se evaluarán los riesgos. El entrenamiento no puede detenerse, el combate real debe ser más cauteloso y la tarea de recolectar cartas debe ponerse en la agenda. El mercado comercial de Masadora podría tener pistas sobre las cartas de liquidación, pero también podría tener informantes de Gansu o de otros jugadores. Se levantó y les dio unas palmaditas en los hombros. Sé que es difícil aceptarlo, pero es la realidad. El miedo puede convertirse en motivación, pero no puede atraparte. A partir de hoy, nuestro objetivo no es solo hacernos más fuertes y derrotar a los enemigos, sino también salir de aquí con vida. El sol poniente brillaba a través de la ventana de piedra hacia la casa segura, proyectando luces y sombras moteadas sobre el suelo. Gon y Killua se miraron, viendo pesadez y determinación en los ojos del otro. El peso de la muerte los despojó de su ingenuidad y la urgencia de sobrevivir aclaró su dirección. Su próxima aventura ya no sería un relajado viaje de coleccionismo de cartas. Cada habilidad Nen, cada golpe de puño, llevaría el significado de la vida. Tuvieron que crecer en el peligro, avanzar a través del miedo, todo por esa pequeña pero única esperanza de supervivencia, recolectar las cartas y regresar a casa con vida. Las sombras de la ciudad de Masadora aún eran densas, pero esta vez, en los ojos de Gon y Killua, había una nueva reverencia por la vida y una tenacidad por la supervivencia. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 71, Taquigrafía de cartas. Marcador, un salto en habilidades y respuesta en combate. En el campo de entrenamiento de la casa segura, la carpeta de cartas se movía rápidamente en las manos de Gon, el crujido del papel era urgente y caótico. Intentaba sacar la carta escudo de piedra en una batalla simulada, pero debido a su lentitud, una bola blanda condensada por el Nen de Visiji lo golpeó en la espalda. Demasiado lento, reprendía la voz de Visiji.
En un combate real, ese segundo de retraso basta para que las bombas de Gansu te vuelen en pedazos. La situación de Killua era un poco mejor, pero también cometió un error al cambiar a la carta aceleración del rayo, sacando un irrelevante encendedor de llamas, lo que provocó que el ataque del enemigo simulado atravesara directamente sus defensas. Ambos se quedaron allí jadeando, mirando las cartas esparcidas por todo el suelo, comprendiendo finalmente por qué Visiji le daba tanta importancia a esta nueva técnica. El secreto de los marcadores, vinculación rápida de Nen y cartas. El sistema de cartas de Great Alan incorpora la manipulación del Nen, dijo Visiji, recogiendo el libro del suelo. Su dedo rozó ligeramente una runa en la tapa, y 3 cartas de uso frecuente salieron repentinamente de la carpeta, flotando frente a ella. La esencia de la técnica del marcador consiste en usar Nen para marcar las cartas de uso frecuente, estableciendo un vínculo exclusivo con Nen. Esto permite omitir la búsqueda y acceder a ellas directamente. Demostró cómo colocar spray curativo, acelerador y barrera Nen como marcadores. Luego, cerró los ojos y, solo con comandos Nen, las 3 cartas aparecieron en sucesión, aterrizando justo en su mano. ¿Ves? No se necesita confirmación visual, todo se basa en la memoria Nen. Tu problema es que tratas las cartas como herramientas comunes, no usas Nen para recordar sus posiciones y características. Gon de repente comprendió, entonces, no se trata solo de una simple técnica operativa, sino de establecer una conexión entre Nen y las cartas. Exactamente, dijo Visiji, entregándoles el libro. Cada carta tiene una fluctuación de Nen única, como la huella dactilar de una persona. Lo que necesitan hacer es usar su propio Nen para recordar esta fluctuación y luego activar el vínculo mediante comandos específicos. Esto requiere mucha práctica para formar un reflejo condicionado entre sus músculos y el Nen. Práctica ardua, competencia y precisión en medio del caos. El entrenamiento posterior no fue nada menos que modo infierno. Visiji usó Nen para crear varios escenarios repentinos, flechas Nen atacando repentinamente desde las sombras, ataques de área que requerían una defensa rápida, trampas que solo podían desactivarse con cartas específicas. Gon y Killua tuvieron que sacar las cartas correctas usando marcadores mientras se defendían de los ataques. El caos inicial era predecible. Gon sacó accidentalmente una carta de ataque mientras defendía y una flecha Nen le rozó el brazo. Killua intentó cambiar a una carta de aceleración para esquivar una trampa, pero en su lugar sacó una carta de curación y observó con impotencia cómo caía en la trampa. Peor aún, ambos, debido a comandos Nen confusos, provocaron que salieran varias cartas simultáneamente, lo que en realidad obstaculizó sus movimientos. Concéntrate. La voz de Visiji fue como una señal de alarma. Usa, yo, para percibir las fluctuaciones de Nen de las cartas, simplifica la orden en una sola idea, defender, acelerar, atacar, y deja que el Nen guíe naturalmente las cartas para que salgan. Gon respiró profundamente, ya no pensando deliberadamente cuál carta es la carta escudo, sino inyectando el pensamiento de protegerse en su Nen, concentrándose en percibir las fluctuaciones de las cartas defensivas. Cuando la flecha Nen golpeó nuevamente, instintivamente levantó su mano, y la carta escudo de piedra apareció instantáneamente del libro, bloqueándose precisamente frente a él. Killua, por otro lado, cerró los ojos, combinando la velocidad con las fluctuaciones Nen del rayo. En el momento en que la trampa se activó, al emitir su comando Nen, la carta aceleración relámpago ya estaba en su mano, y su cuerpo se transformó en un rayo, evadiendo el ataque. Tras varios días de práctica constante, sus errores se redujeron cada vez más. Gon podía usar cartas defensivas o auxiliares en 0,5 segundos, mientras que Killua reducía el tiempo de cambio de cartas de ataque a 0,3 segundos. El vínculo entre su Nen y las cartas se hizo cada vez más fluido, como si las cartas se hubieran convertido en una extensión de sus cuerpos. La transformación en el combate real, adaptación flexible y ataque proactivo. Después de dominar la técnica Bomark, sus habilidades de combate experimentaron un salto cualitativo. Durante una excursión de recolección de cartas, se encontraron con 2 leopardos de las sombras, bestias Nen expertas en ataque sorpresa. Antes de que los leopardos de las sombras pudieran acercarse, Gon ya había sacado una carta de explosión cegadora mediante marcador, y la brillante luz obligó a los enemigos a retroceder al instante. Killua sacó simultáneamente una carta de cuchilla de viento y lanzó un contraataque junto con velocidad divina. Varias cuchillas de viento impactaron con precisión los puntos débiles de los leopardos sombríos, resolviendo fácilmente la batalla. «Es tan práctico», exclamó Gon con entusiasmo, viendo cómo las cartas volvían automáticamente a su libro. Antes, tenía que hojear la carpeta de cartas una eternidad, pero ahora puedo conseguir lo que quiero con solo pensarlo. Killua también asintió en señal de acuerdo. Cuando me enfrento a varios enemigos, puedo cambiar rápidamente entre diferentes cartas para responder, lo que me hace mucho más flexible.
Más importante aún, en enfrentamientos con otros jugadores, la técnica del marcador les daba una ventaja absoluta. En una ocasión, cuando un jugador intentó arrebatarle sus cartas, Gon respondió al ataque con escudo de piedra, mientras que Killua ya había sacado una carta de cuerda de atar para restringir el movimiento del oponente. Lo sometieron fácilmente con una combinación de ataques Nen, todo en menos de 10 segundos. Visigi observó su combate con una sonrisa de satisfacción. Recuerden, las cartas son sus armas, y, marcador, es la mejor manera de usarlas. En Greed Allen, no solo se trata de la fuerza del Nen, sino también de cómo aplican las reglas del juego. Ya dominan la esencia de luchar con cartas, y esto será una importante moneda de cambio para enfrentarse a Gansu y otras amenazas. Bajo el sol poniente, Gon y Killua organizaban su libro, colocando marcadores para las cartas recién recolectadas por categoría, defensivas, ofensivas, auxiliares, objetos especiales. Cada carta había establecido un vínculo preciso con su Nen. Sabían que esta técnica aparentemente básica no solo mejoraba su flexibilidad en el combate, sino que también les daba una mayor sensación de confianza para sobrevivir en este juego de vida o muerte. Con el uso competente de la técnica marcador, la aventura de Gon y Killua se volvió más segura. Frente al inminente enfrentamiento final con Gansu y la amenaza desconocida de la tropa fantasma, ahora estaban aún mejor preparados. Adaptación flexible, juicio preciso y esta red de taquigrafía de cartas tejida con Nen, sería su fortaleza clave para superar las dificultades. Capítulo 72, Cebo y trampa. La gestación y determinación del plan para atraer al enemigo. Los altavoces de la ciudad de Masadora emitieron de repente una estática penetrante, seguida de la fría voz de Gansu, que se enroscó en el corazón de todos los jugadores como la lengua de una serpiente venenosa. Gon, Killua, 15, fábrica abandonada al norte de la ciudad. Traigan las cartas, imán y mano sanadora, para canjearlas por los rehenes. Si llegan tarde o intentan algún truco, acabarán recogiendo cadáveres. Después de terminar la transmisión, toda la ciudad cayó en un silencio sepulcral y el miedo era más opresivo que nunca. Dentro de la casa segura, había fotos de los rehenes esparcidas sobre la mesa, rostros familiares, algunos incluso pertenecientes a jugadores veteranos que previamente les habían proporcionado información. Los puños de Gon estaban blancos y apretados, sus nudillos pálidos por la fuerza, ha ido demasiado lejos. Usando a personas inocentes como amenazas. La electricidad de Killua crepitaba salvajemente en la punta de sus dedos. No podemos darle las cartas. Si se las entregamos, nunca terminaremos el juego, y de todas formas no cumplirá su promesa. Un dilema difícil, cartas versus vidas. Cálmate, la voz de Visigi rompió la tensa atmósfera. Señaló el cuello de un rehén en una de las fotos. ¿Ves ese tenue resplandor rojo? Es la reacción de la melodía de la vida. Gansu probablemente la esté controlando a distancia, así que no estará muy lejos. Ella rodeó con un círculo la fábrica abandonada en el mapa. Esta es una antigua zona industrial, con edificios densos, adecuada para esconderse y conveniente para su escape. Goreinu se frotó las manos con nerviosismo, pero tiene rehenes. ¿Cómo nos atrevemos a actuar? ¿Y si detona las bombas? Su objetivo principal son las cartas, no matar gente, dijo Visigi con una mirada penetrante. Matar gente no le beneficiará, solo los rehenes vivos pueden seguir amenazándonos. Esto significa que no detonará fácilmente las bombas antes de conseguir las cartas. Esta es nuestra oportunidad. Gon comprendió de inmediato. Entonces, es probable que se esté escondiendo cerca y solo las liberará después de confirmar que le hemos entregado las tarjetas. Exactamente, asintió Visigi. Depende en gran medida del poder disuasorio de la melodía de la vida. Lo más probable es que esté escondido en un lugar oculto desde donde puede ver la transacción, lo que le permite controlar la situación y escapar en cualquier momento. Killua frunció el ceño. Entonces, ¿cómo nos acercamos a él? En cuanto hagamos un movimiento, puede detonar las bombas en cualquier momento. Por lo tanto, necesitamos atraer al enemigo profundamente, dibujó Visigi una ruta en el mapa. Procederemos en 3 pasos: cebo, rastreo y retaguardia. La elaboración del plan cebo, división del trabajo y puntos clave. Gon y Killua actuarán como cebo, trayendo una pequeña cantidad de tarjetas no críticas al lugar de la transacción. El dedo de Visigi aterrizó en el edificio principal de la fábrica abandonada. Tienes que actuar, sumiso, para hacer que Gansu baje la guardia, pensando que realmente llegaremos a un acuerdo. Gon, usa yo para monitorear de cerca el estado de la bomba dentro de los rehenes. Si detectas alguna anomalía, avísanos de inmediato. Gon asintió de inmediato. Puedo hacerlo. Yo, me permite ver el flujo de Nen de las bombas. Si hay alguna señal de detonación, la detectaré de inmediato. Killua añadió, yo me cubriré.
En cuanto encuentre una oportunidad, atacaré de inmediato. La velocidad no será un problema. Paso 2. Seguimiento, se señaló Visigi. Usaré mi percepción NEN de tipo mejorado para fijar las fluctuaciones NEN de Gansu. Él controla las bombas de forma remota, por lo que inevitablemente habrá una conexión NEN. Tan pronto como haga un movimiento, podré seguir las fluctuaciones para encontrar su ubicación. Ella miró a Goreinu, tu tarea es evacuar a los residentes alrededor de la fábrica, sellar todas las salidas y cortar sus rutas de escape. Recuerda, tus movimientos deben ser encubiertos, no lo alertes. Goreinu asintió con fuerza, no te preocupes. Conocemos el terreno de aquí, nos aseguraremos de atraparlo dentro. El plan se fue aclarando poco a poco, pero la pregunta más crucial seguía sin respuesta, ¿cómo acercarse a Gansu sin activar las bombas? Visigi reflexionó por un momento, la conexión en de Gansu tiene un retraso, especialmente cuando está concentrado en recibir las cartas, sus defensas tendrán una laguna. La Godspeed de Killua debe aprovechar este momento, usando Setsu, para enmascarar sus fluctuaciones NEN y su aproximación, suprimiendo su capacidad de control antes de que pueda reaccionar. Gon, al mismo tiempo, debe usar Yo, para interferir con el flujo de NEN de las bombas, comprando unos segundos de tiempo de amortiguación. ¿Interferir con las bombas? Gon dudó un momento. No lo he intentado. Confía en tu intuición de tipo de mejora, lo miró Visigi. Yo, no solo puede observar sino también interrumpir temporalmente la trayectoria NEN del oponente a través de la colisión NEN. Esta es nuestra única oportunidad. Determinación y presagio, la resolución del cebo. A las 14:30 horas la fábrica abandonada al norte de la ciudad quedó envuelta en nubes oscuras. Gon y Killua, llevando mochilas con una pequeña cantidad de tarjetas, caminaron paso a paso hacia el edificio principal de la fábrica. En la fábrica vacía, los rehenes estaban atados a pilares centrales y un tenue resplandor rojo pulsaba en el cuello de cada persona, como los ojos de la muerte. Deja las cartas en el suelo y retrocede 10 metros, la voz de Gansu provenía de un altavoz en un rincón de la fábrica, pero no se veía a nadie. Gon obedeció, dejando la mochila en el suelo, pero sus ojos, usando Gyo, estaban fijos en las bombas dentro de los rehenes, sintiendo cada rastro del flujo de NEN, eran como hilos finos, conectados a una dirección desconocida. Killua, aparentemente casualmente, se quedó a un lado, pero en realidad, estaba usando Setsu para ocultar sus fluctuaciones de NEN, sus oídos captando cada sonido a su alrededor, buscando el escondite de Gansu. Al mismo tiempo, Visigi estaba escondida en la torre del reloj afuera de la fábrica, su NEN tipo mejora se extendía como un radar, extendiéndose lentamente a lo largo de los hilos NEN entre las bombas y el controlador. Su respiración era extremadamente ligera, temiendo alertar al oponente, lo encontré. En el almacén a 50 metros del edificio principal. Ella sincronizó la ubicación con Killua a través de una señal NEN preestablecida. Goreinu, junto con los otros jugadores, había sellado silenciosamente todas las salidas de la fábrica. Los camiones abandonados fueron empujados hacia las intersecciones y se desplegaron barreras NEN en lugares ocultos, formando una red impenetrable. Dentro de la fábrica, después de que Gansu confirmara las tarjetas a través de la vigilancia, su voz tenía un matiz de triunfo. Muy bien, parece que no eres del todo estúpido. Ahora, patea las cartas. Gon pateó lentamente la mochila, sin apartar la mirada de los rehenes. Les hemos dado las cartas, deben liberarlas inmediatamente. ¿Qué prisa hay? Primero confirmaré que las tarjetas estén en orden, dijo Gansu con tono burlón. En ese momento, Killua recibió la señal de Visigi y el rabillo de su ojo se dirigió hacia el almacén del este. Gon también sintió una ligera relajación en las fluctuaciones de NEN de las bombas, la atención de Gansu estaba centrada en las cartas. Ahora. Gon pensó en silencio, su NEN tipo mejora, a través de Gyo, se transformó en una barrera invisible, tocando suavemente los hilos de la bomba dentro de los rehenes, interrumpiendo temporalmente el flujo de NEN. Killua, como una flecha lanzada desde un arco, se disparó, su Godspeed formó un rayo azul, atravesando la puerta lateral de la fábrica y corriendo directamente hacia el almacén del este. El grito de sorpresa de Gansu se escuchó a través del altavoz. «Oh, no». Comenzó oficialmente un concurso de cebos y trampas. La resolución de Gon, la velocidad de Killua, la astucia de Visigi y la determinación de todos los jugadores convergieron en este momento, únicamente para destruir la amenaza del bombardero y reclamar la paz que pertenece a Masadora. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.